Y aquí nos encontramos, hermano, y si usted ha estado siguiendo mis publicaciones durante esta semana y siguió el video del lunes y siguió las publicaciones, las reflexiones de esta semana, usted se ha dado cuenta de que todo lo que hemos publicado durante esta semana estaba apuntando a este sermón, aquí en el libro de Génesis capítulo 22. Y aquí se recoge uno de los pasajes que marca la historia, porque aquí vemos una de las tipologías de Cristo más fuertes que hay en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la tipología de Cristo, pastor? Simplemente es una situación que se podía ver tras bambalinas, el plan de Dios para sacrificar a su Hijo por nosotros, la humanidad, pidiéndole a Abraham que sacrificara a su único Hijo. Y si vamos allá a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su ¿qué? A su Hijo unigénito, el único, para morir por nosotros. Y este pasaje es increíble porque muestra ya desde Abraham, desde el patriarca Abraham, muestra la fidelidad de Dios. Pero para entender un poco quién era Isaac, quién era Abraham, Abraham fue el hombre que Dios escogió por su temor a él. Abraham moraba en una tierra muy próspera, en Ur de los Caldeos, una de las tierras del imperio babilónico, muy próspero. Y Abraham, aún en medio de su cultura, honraba a Dios. Él no sabía quién era Dios, pero él lo honraba, hablaba con Dios, intercambiaba con Dios. Y un día le dice Dios a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Deja todo lo que tú conoces, deja tu familia, agarra lo que tienes y ve a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham en fe agarró a toda su familia, agarró todo lo que tenía, a su sobrino Lot, y se lo llevó a la tierra donde Dios lo guió. Y durante todo un camino Dios fue tratando con Abraham. Abraham no tenía hijos, no tenía descendencia, ya era avanzado en edad, su esposa Sara ya tenía 90 años. Y Dios le dice: Abraham, yo te he escogido para que en ti tú me des la descendencia de todo un pueblo. Y tú poblarás el mundo y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y te daré un hijo que te dará esta descendencia. Y efectivamente Dios a los 90 años hizo a Sara salir embarazada en su edad avanzada. Hizo a Sara tener un hijo varón y le pusieron por nombre Isaac. Y ahí creció Isaac. Se estaba haciendo un jovencito, imagínense ustedes, el único hijo de Abraham, el hijo de la vejez, y no solamente el hijo de la vejez, el hijo de la promesa, el hijo amado, el bien más preciado que tenía Abraham. Y fíjense que Abraham era rico, pues la Biblia dice que Abraham fue prosperado en ovejas, en ganado, en sirvientes, pero el bien más preciado que tenía Abraham era el hijo que Dios le había dado. Y un día en Génesis 22, pues Dios se le ocurre la brillante idea de probar a Abraham. Y dice la Biblia que en el versículo 1, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y le dijo: mira, Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo. Y ahí comienza todo esto que hemos leído. ¿Por qué? Y surge la pregunta: ¿por qué Dios prueba a Abraham? ¿Qué era lo que Dios quería probar en Abraham? Y en primer lugar podemos ver que Dios estaba buscando en Abraham probar su fe y su obediencia. Porque ya Abraham había seguido a Dios y había salido de Ur de los Caldeos. Había tomado la decisión de escuchar la voz de Dios. Pero ahora estábamos hablando de un nivel de obediencia y de fe mucho mayor. Porque Dios le estaba pidiendo a su hijo, su único hijo, su amado, el bien más preciado. Y era una petición poco común de Dios. Hacerle esta petición a Abraham: oye, dame a tu hijo, tu único hijo, el que yo te dije que te iba a dar descendencia. Muchas de las pruebas, hermanos, que nosotros experimentamos en la vida es porque Dios está buscando confirmar nuestra fe y nuestra obediencia. Porque Dios no se complace en los sacrificios, Dios se complace en la obediencia. Y si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, cuando Saúl le dice: pero mira, yo ofrecí el sacrificio, el rey Saúl, y Samuel le dice: Dios no se agrada en el sacrificio, Dios se agrada en tu obediencia, y tú desobedeciste. Hermanos queridos, a veces somos probados simplemente porque Dios quiere mirar nuestra fe y quiere que nosotros mostremos nuestra obediencia aún en las situaciones más extremas. Y Abraham le pidió a su hijo, su único hijo, lo más preciado que él tenía, porque Dios quería ser prioridad en la vida de Abraham.
Dios quería ver qué lugar él ocupaba en la vida de Abraham. ¿Y qué era lo que más amaba a Abraham? A Isaac. Y Dios le dice, sí, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar Abraham. Y Dios le dice, quiero probar tu fe, quiero ver hasta dónde tú llegas, quiero ver tu temor, quiero ver tu honra. Y cuando Dios le hace la petición, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estoy dispuesto. Lo que tú me pidas, eso voy a hacer. Yo voy a confiar en tu palabra, yo voy a seguir lo que tú me digas. Aunque la petición lleve a sacrificar lo más valioso en mi vida, lo que más yo amo, lo que más yo anhelo. Y salta la pregunta para nosotros, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, ¿cómo nosotros respondemos cuando Dios nos llama para probarnos? ¿Cómo usted y yo respondemos cuando estamos ante una situación que podemos identificar que estamos siendo probados por Dios? ¿Cuál es tu Isaac en esta mañana? ¿Qué es lo que más tú valoras en tu vida? ¿Qué es a lo que más tú te estás aferrando en esta mañana? Si Dios te lo pide, tú eres capaz de ofrecerlo en sacrificio a Dios. Tú eres capaz de dejar para atrás por tal de obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos cuando Dios demanda de nosotros para probar nuestra fe? Y en el verso 2 dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Dios fue especificando. Toma a tu hijo, tu único hijo. Pero no fue suficiente. Dios le dice, a quien tú amas. O sea, yo no quiero cualquier cosa. Yo quiero algo preciado que tú tengas. Yo quiero el bien más preciado. Yo quiero saber hasta dónde tú eres capaz de llegar por mí. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y mi pregunta es, ¿por qué Dios le pide a Abraham que lleve a Isaac para sacrificarlo en el monte Moriah, en la tierra del monte Moriah? Y si usted va conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 18 al 24, primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso del 18 al 24, primer libro de Crónicas, capítulo 21, del 18 al 24, dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y si vamos a la historia, nos damos cuenta que la era de Ornán estaba situada sobre el monte Moriah, el monte donde Dios le pide a Abraham que lleve a Isaac para ser sacrificado. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la situación para entender? David había ganado la batalla contra los filisteos y le dice a Abinadab, su general, oye, hazme un censo de los soldados que nosotros tenemos aquí. Y Abinadab le dice, Señor, está prohibido hacer censo por Dios. Porque si nosotros hacemos censo, nosotros estamos diciéndole a Dios que nosotros ganamos la batalla por la cantidad de soldados que teníamos y eso va a traer consecuencias. Y David le dice a Abinadab, oye, cuéntame los soldados y hazme el censo, que yo quiero saber con cuántos soldados nosotros contamos. Y efectivamente, ahí Abinadab fue e hizo el censo y contó y le dijo al rey, tenemos tantos soldados. Y dice David, tenemos un buen ejército. Y Dios va al profeta Gad y le dice, ve y dile a David
que por cuanto él censó al pueblo, tiene tres opciones. O yo llego y lo daño a él físicamente con una enfermedad, o yo hago que pierdan una batalla contra los enemigos y muera la mitad de todo el ejército, o yo traigo una enfermedad que elimine la mitad de toda la gente que él censó. Y cuando Gad va y le dice esto a David, David entra en pánico y comienza y se arrepiente delante de la palabra, delante de la presencia del Señor y dice, Señor, nada de esto acontezca. Mas Dios dijo, por cuanto me desobedeciste, yo voy a hacer esto. Y dice que el ángel de Jehová pasó con una enfermedad mortífera y comenzó a matar, que caían por miles, por cientos las personas, los hombres del pueblo de Israel. Y David humillado en la presencia de Dios hasta que en un momento, Dios viendo toda aquella mortandad, fue movido a misericordia una vez más. Y fue y le dijo a Gad, dile a David que yo voy a parar de matar al pueblo si él va a la era de Ornán, le compra el monte y ofrece sacrificio en ese monte para que yo perdone la vida del pueblo. Y dice que David fue corriendo y llegó a donde estaba Ornán y le dijo, oye, véndeme este monte, porque es necesario que yo ofrezca sacrificio en este lugar. Imagínense si era tan serio que el ángel que estaba matando al pueblo iba delante de David a ver el sacrificio, porque Ornán y los hijos vieron el ángel y se escondieron. Pero cuando vieron a David, Ornán sale y le dice, ¿qué quiere mi rey? Y Dios le dice, y David le dice, yo quiero comprarte este monte porque necesito ofrecer sacrificio a Dios para parar la muerte de todos los que están muriendo. Y Ornán le dice, no, mi rey, tómalo todo. Toma todos los bueyes que tú necesites, toma todo el trigo que necesites para la ofrenda y coge los yugos de los bueyes y úsalo para la leña y ofrece sacrificio a Jehová. ¿Y sabe qué fue lo que dijo David? No, en ninguna manera voy a ofrecer un sacrificio a Dios que no me cueste. Porque nosotros somos probados por Dios en lo que nosotros somos capaces de entregarle a Dios. No porque Dios lo necesite, sino porque nosotros necesitamos hacer el sacrificio que nos cueste. Que cueste obediencia, que cueste entrega, que cueste el sacrificio de decir, lo estoy haciendo para Dios lo mejor posible. Y a veces queremos ofrecerle a Dios de lo que nos sobra. A veces queremos ofrecerle a Dios del tiempo que nos sobra, de las finanzas que nos sobran, de las cosas que ya no vamos a usar. Queremos donarle a Dios, pero David dijo, siendo el rey David, no voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me haya costado. Y le dijo Ornán, dame el precio justo, el precio por el que tú se lo venderías a cualquier persona, que yo lo voy a comprar porque quiero ofrecer sacrificio a Dios que me cueste. Voy a comprar las vacas, voy a comprar los bueyes, voy a comprar el trigo y te voy a comprar el monte. Y así pasó. Ornán le dio el precio y el rey David compró ese monte para ofrecer sacrificio a Dios. Y en cuanto él ofrecía sacrificio a Dios, paró el ángel de matar al pueblo. Porque cuando hay sacrificio de olor que Dios se agrada, Dios comienza a bendecir a su pueblo. Y más al frente veremos qué pasó con ese monte donde David ofreció sacrificio. Ahí en la era de Ornán, el monte Moriah. Y Dios le pide a Abraham, llévame a Isaac y sacrifícamelo en el monte Moriah, en la era de Ornán, que después fue de Ornán. Y dice que Abraham agarró a su hijo, se fue a la era, al monte Moriah. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No solamente escuchó la voz de Dios para decir, tienes que sacrificar a Isaac. Abraham no se turbó con el pedido de Dios. No dijo, ay, entró en pánico, comenzó a llorar. No, Abraham escuchó y fue al lugar donde Dios le dijo. A pesar de sus conflictos internos como ser humano por aquella petición que Dios le había hecho, a pesar de sus dudas internas, Abraham decidió obedecer a Dios encima de sus intereses personales. Porque muchas veces Dios trata con nosotros para ver si nosotros somos capaces de poner a Dios por encima de nuestros intereses personales. Y a veces oramos para que Dios muestre su voluntad en nuestras vidas. Pero cuando Dios nos muestra su voluntad y esa voluntad no está acorde con nuestros proyectos, ahí decimos, no, pero no me gusta.
no me gusta esa voluntad de Dios, no me gusta esa decisión, no creo que eso venga de Dios. Y a veces decimos, ay, diablo mentiroso, como tú. Pero es Dios que te está hablando, es Dios que está tratando con tu vida, es Dios que quiere transformar, es Dios que quiere probar tu fe. Es Dios que te quiere llevar a un lugar de prueba para saber de qué tú estás hecho. Porque, amado hermano y amada hermana, el oro donde se sabe el nivel de pureza es mientras más calor y temperatura se le dé al oro. Y es en medio de la temperatura alta que el oro pierde las impurezas y queda solamente el oro puro. Y así en nuestra vida como cristianos, nosotros somos pulidos de nuestras impurezas en medio de la prueba, en medio de la depresión, en medio de los momentos difíciles, cuando Dios nos dice, ahí es que yo te voy a formar, ahí es que yo voy a pulir tus impurezas, ahí es que yo voy a probar tu fe. Y a veces decimos, ¿y esta situación de dónde salió? Hermano, Dios te está probando. Pastor, pero es que esta situación está muy difícil. Confía en Dios y pon a Dios por encima de tu interés y tus dudas personales. Dice el verso 4, 3 días de camino, 3 días de conflicto. Dice que durante 3 días caminaron hasta llegar al lugar donde Dios le había dicho. Fueron 3 días de conflicto en su mente, porque eran 3 días, pero caminando, dormían de noche, caminaban de día. 3 días de conflicto en la mente de Abraham. ¿Y cuántas preguntas no se pudo haber hecho Abraham? ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? Y Abraham miraba al muchacho durmiendo, aquel adolescente, aquel hijo que él amaba, y él sabía al final, y él decía, yo tengo que sacrificar a este muchacho. ¿Qué será? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué Dios irá a hacer? Me imagino que Abraham no durmió durante 3 noches seguidas. Luchando en su mente, luchando en su corazón, con el amor de padre, pero también con el deber de la fe. 3 noches de silencio, porque Dios no le volvió a hablar más a Abraham hasta que llegó al monte. 3 noches de silencio en una situación difícil. 3 noches de que Dios no dijo ni una sola palabra, y a veces nosotros experimentamos esos días de silencio en nuestra vida. Estamos viviendo situaciones difíciles y Dios no dice nada. Y nosotros decimos, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy buscando la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable, yo necesito escuchar a Dios, pero Dios está en completo silencio. Y esos días de silencio nos hacen a nosotros meditar en el nivel que nosotros tenemos de fe en Dios. Abraham estaba siendo probado en una gran prueba de fe. Dios le había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, era grandísima. Siempre que hay una gran promesa, siempre que hay un gran plan de Dios para nuestras vidas, siempre que hay un gran proyecto de bendición de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, primero tiene que haber una gran prueba de fe y obediencia que vaya en la magnitud de esa bendición que vamos a recibir. Les repito, si tu desafío, si tu prueba está siendo grande, es porque la bendición que Dios tiene para ti es mucho mayor que la prueba que tú estás pasando. Pastor, porque este desafío como matrimonio que estamos enfrentando es un tiempo muy difícil. Mi querido, alégrate y gózate y espera en el Señor, porque si tú estás pasando por esa prueba gigante, tan difícil, tan dura, tan sufrida, es porque la bendición que viene detrás de esa prueba es mucho mayor que la prueba que tú estás pasando. Pastor, pero es que mira, esta situación está confrontando mi corazón, me está dejando sin fuerza, yo no sé qué más voy a hacer. Confía y espera en fe en el Señor, porque después de cada tormenta hay calma, porque después de cada lucha hay bendición y hay victoria. No puede haber victoria si primero no hubo una batalla. No puede haber una bendición si primero no hubo una prueba. Abraham estaba siendo probado en la magnitud de la bendición y la promesa que Dios le había hecho. Tu prueba está siendo difícil. Gózate, mi hermano, porque la bendición va a ser mucho mayor.
El verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Esperar aquí, yo y el muchacho iremos, y volveremos a vosotros. Abraham no sabía cómo. Abraham no sabía cómo Dios iba a hacer para salir de esa situación. Pero Abraham tenía certeza de algo, y lo vemos en el libro, la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Vamos allí, Hebreos 11, verso del 17 al 19. Abraham no sabía cómo iba a ser el proceso de Dios, pero su fe lo llevó a esperar en su misericordia. Hebreos 11, versículo 17 al 19. Si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo por mí. Hebreos 11, del 17 al 19. Pensando aún de los muertos, es Dios poderoso para levantar, de donde también devolvió a recibir por figura. Esperar aquí, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Y el autor del libro, de la carta, a los hebreos, en medio de una crisis de persecución que estaban pasando los hebreos por el emperador Nerón, le dijo: miren, por fe, Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, porque él sabía que el mismo Dios que le había prometido una descendencia tenía el poder para resucitar a Isaac de entre los muertos y devolvérselo en vida para cumplir su promesa. Mi querido, usted y yo no sabemos cómo Dios lo va a hacer. Usted y yo no sabemos cómo Dios va a dar la respuesta para esta prueba. Usted y yo no sabemos cómo va a ser el proceso de Dios para darnos eso que estamos esperando. Pero lo que sí debemos tener es la fe de que Dios tiene todo el poder aún para resucitar promesas que han sido muertas. Aún para sacarnos de crisis que ya han terminado en nuestra vida. Aún para sacarnos de dolor, de llanto, de depresión que estamos pasando. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Y nuestro trabajo es esperar en fe. Porque al autor de los Hebreos le dijo: por la fe Abraham. No fue por más nada, fue a golpe de pura fe. Una fe inquebrantable en saber de que Dios tenía todo el poder y era un Dios misericordioso. Cuando Abraham le habla esa frase a sus siervos, él fue profundo, una fe inquebrantable. Muchachos, yo vamos a ir y vamos a regresar. Tranquilos aquí ustedes. Yo no sé cómo, no sé qué voy a hacer, pero Dios tiene el control de todo esto. Y en el versículo 6 dice la palabra: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Abraham continuó hacia el lugar del sacrificio, conociendo el final de lo que iba a pasar. Abraham decidió continuar con aquella prueba de fe, a pesar, quizás, de sus sentimientos encontrados. Y yo me imagino que aquella subida de aquel monte fue la subida más larga de la vida de Abraham. Porque cada paso que Abraham daba lo acercaba más al final que él sabía que iba a pasar. Cada paso que él daba en su pensamiento decía: quizás, ¿y cómo le voy a explicar a Sara? ¿Y cómo yo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Yo tengo fe, Dios puede hacer algo, pero ¿será? Porque Abraham era un ser humano igual que nosotros, padeciendo los mismos pensamientos, las mismas emociones que usted y yo padecemos. Y en el verso 7 dice que: y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío, mientras subía. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta más dura de oír, yo estoy seguro, de la vida de Abraham, fue su propio hijo, subiendo para el lugar de sacrificio, preguntarle a su papá: papá, está todo listo, pero ¿dónde está el cordero? A veces nosotros en la vida no queremos entregar a Dios lo que más nosotros amamos. Y a veces nos queremos aferrar a eso.
nos queremos aferrar al sentimiento que tenemos. Y mientras nosotros estamos subiendo el monte de nuestra vida, vamos en lucha con nuestros pensamientos y la fe y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en medio de esa lucha, a veces las cosas que nosotros amamos o lo que Dios nos ha pedido sacrificar se ponen en nuestro lugar y dicen, mira, pero ¿qué va a pasar? Y mira, si perdemos esto, tenemos seguridad, tenemos esto, tenemos lo otro. Fue la pregunta más difícil de Abraham escuchar. Papá, aquí está todo, pero ¿y el cordero? Qué momento tan duro y difícil para un padre como Abraham. Y en el verso 8 dice que Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. A una pregunta difícil, Abraham dio la respuesta de un hombre quebrantado emocionalmente, pero de un hombre con una fe firme en el Dios que había creído. A veces como seres humanos pensamos que es que yo estoy emocionalmente quebrado, pastor, estoy quebrantado, estoy viviendo una depresión tremenda, estoy pasando por un momento difícil. Sí, pero lo que hace la diferencia en lo que tú estás viviendo es que a pesar de estar quebrantado, a pesar de estar dolido, a pesar de emocionalmente estar sufriendo, todavía tu fe permanece firme en el Dios en el que tú has creído. Y eso, mi querido hermano, mi querida hermana, hace toda la diferencia. La fe que tenemos en medio de los momentos difíciles. Y la respuesta de Abraham nos dejó perplejos. Mi Dios pues suplirá. No sé cómo, no sé en qué momento, no sé qué va a hacer, pero mi Dios pues se suplirá de cordero para el sacrificio. Abraham sabía, si lo sacrifico, Dios lo va a resucitar. Algo Dios va a hacer. Yo no sé qué, pero Dios lo va a hacer. Mi Dios, pues, se suplirá. Y en el verso 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y preparó la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hermano, y construir un altar no era cuestión de 10 minutos. Había que poner piedra sobre piedra en una forma organizada de tal manera que llegara a la altura indicada para después colocar la leña encima y después encima de la leña colocar el cordero para el sacrificio. Yo no sé qué tiempo le tomó a Abraham edificar aquel altar, pero Abraham sabiendo el final, Abraham sabiendo lo que tenía que hacer, Abraham tuvo la fuerza para construir un altar de sacrificio para Dios. Abraham tuvo la fuerza de no quejarse. Y a veces nosotros, cuando enfrentamos situaciones, queremos derrumbarnos en la cama, queremos llorar y llorar, queremos quejarnos de lo difícil que está todo. Pero Abraham, a pesar de su dolor, mis hermanos queridos, tuvo la fuerza para construir un lugar de sacrificio y adoración al Dios que él había creído. Por muy difícil que esté nuestra prueba, por muchos deseos que tengamos de encerrarnos en la casa, trancarnos en el cuarto y no ver a más nadie, que eso no nos impida de construir un lugar de intimidad en nuestra relación personal con Dios. Que todas las situaciones difíciles que podamos estar experimentando nos acerquen más a Dios. En el versículo 10 llegó la hora de la verdad. Dice que Abraham tomó el cuchillo para matarlo, listos para culminar 3 días de prueba a su fe y obediencia. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y ahí vemos una vez más el carácter misericordioso de Dios. No lo toques, no hagas nada, porque ya te probé. Ya sé hasta dónde eres capaz de llegar. Ya sé que tienes temor de Dios. No le toques, no hagas nada al muchacho.
ya estás probado y ya sé que no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Y en el verso 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y recordemos cuando Abraham estaba subiendo, lidiando con sus pensamientos, lidiando con sus emociones de que iba a tener que sacrificar a su único hijo. Y mientras Abraham iba subiendo el monte, listo para sacrificar a Isaac, luchando con sus pensamientos, por el otro lado del monte Dios estaba haciendo subir el cordero del sacrificio, el sustituto que iba a estar enredado en el zarzal allá arriba después de haber sido probado Abraham para sustituir a Isaac. Muchas veces nosotros estamos subiendo nuestro Moriah, estamos subiendo nuestro monte, luchando con la decisión, con lo que Dios nos ha pedido dejar, con lo que Dios nos ha pedido sacrificarnos. Y a medida que nosotros vamos subiendo, luchando con nuestros pensamientos, no sabemos que por el otro lado del monte, Dios también está haciendo subir la respuesta a nuestra oración. Dios está haciendo subir la solución al problema. Dios está haciendo subir el sustituto para el sacrificio. Dios está llevando, en la misma medida que nosotros avanzamos, avanza la provisión de Dios. En la misma medida que nosotros caminamos en fe, se acerca más la provisión de Dios a nuestra vida. Y es interesante porque dice en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y por tanto se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de la prueba habrá provisión. En el lugar del dolor, de la entrega, del sacrificio, habrá provisión de Dios. ¿Y por qué se dice hasta hoy? En el monte de Jehová habrá provisión. Recuerden que el monte se llamaba Moriah. Pasó el tiempo y pasó a ser propiedad de Ornán. Y pasó el tiempo y el rey David le compra el monte a Ornán, la era de Ornán, y ofrece sacrificio a Dios por el pecado, por su pecado, para que parara de matar al pueblo en el monte Moriah, donde mismo Abraham había llevado el sacrificio para sacrificar a su hijo. Y luego este monte, Ornán, fue entregado a Salomón por David su padre. Y David le dijo, Salomón, allí construye el templo, la casa de Jehová, porque siempre tiene que haber sacrificio fluyendo a Dios en el monte Ornán. Y qué maravillosa es la Biblia, porque conectamos miles de años en el mismo lugar, mostrando la provisión de Dios a través de los sacrificios en el monte Moriah. Y allí Salomón construyó el templo que hoy es el templo actual en Jerusalén. Y dice que cuando Salomón inauguró el templo, lo abrió, dice que fue tanto el sacrificio de bueyes que hubo, Salomón ofreciendo a Jehová, que era como un río de sangre corriendo totalmente monte abajo desde el templo. Por lo tanto, aún se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y el templo para los judíos es el lugar donde encontrarse con la presencia de Dios. Es el lugar dado por Dios para ofrecer sacrificio y recibir provisión de parte del Dios Todopoderoso. En el lugar de tu prueba, en el lugar donde Dios te está llevando para ofrecer, para que entregues sacrificio. No un sacrificio que no te cueste, no un sacrificio que tú digas, esto es fácil, es todo lo que me sobra. No, Dios quiere recibir de ti un sacrificio que te cueste entregar para poder recibir la provisión que Dios tiene preparada para ti y para tu familia. En el monte de Jehová será provisto. Pastor, pero es que mira que esto está bien duro. En el monte de Jehová será provisto.
Pastor, pero es que estamos entregando todo, estamos quebrados emocionalmente, está siendo muy difícil de llevar esta situación. En el monte de Jehová será provisto. Sigue subiendo, sigue avanzando. Lo que Dios tiene preparado para ti y para tu familia es mucho mayor, mi querido, de lo que tú te imaginas. Abraham no sabía que su fe en Dios de llevar a Isaac al lugar del sacrificio iba a cambiar la historia de toda una nación, y no solo de toda una nación, de la raza humana completamente. Porque en el mismo lugar donde Abraham decidió obedecer a Dios, fue el mismo lugar donde David compró y decidió obedecer la voz de Dios, y Dios se provió sanidad para el pueblo, y fue en el mismo lugar donde Salomón construyó el templo que hasta hoy está ahí, representando el poder y la presencia de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. Quizás usted y yo nunca vayamos a Jerusalén. Quizás nunca estemos en el monte Moriah. Pero cada día usted y yo tenemos la oportunidad de vivir nuestro propio monte, de enfrentar los desafíos, de enfrentar las pruebas que estamos experimentando, como una manera de sacrificar a Dios lo mejor de nosotros, de entregar a Dios nuestra primicia, nuestro tiempo, nuestras finanzas, todo lo que tenemos en nuestra vida, entregarlo a Dios en sacrificio y decir, Señor, aquí está todo, está mi vida, está mi familia, yo lo entrego todo a ti porque en este lugar será provisto para nosotros. Habrá una provisión perfecta y completa. Amada iglesia, que tu fe sea inquebrantable a pesar de tus sentimientos. Que tu fe sea inquebrantable a pesar de las situaciones difíciles. Porque por la fe, Abraham le creyó a Dios y dijo, Dios tiene todo el poder para resucitar a mi hijo. Dios tiene todo el poder para hacer esto. Dios tiene todo el poder para hacer lo otro. Por la fe. Y esa fe inquebrantable en nuestro lugar de prueba es lo que nos va a llevar a experimentar la provisión y la bendición de Dios.